esfuerzo. Yo les voy a dar un pequeño contexto de la conferencia que hemos tenido el día de ayer y el día de hoy, que es un esfuerzo convocado por el Movimiento Mundial por la Infancia, capítulo latinoamericano, para dar seguimiento a un estudio de Naciones Unidas que se hizo en el año 2006, titulado Violencia contra los niños y las niñas. Y nosotros convocamos este encuentro subregional para dar seguimiento a las recomendaciones de este estudio. En esta época sacaron 12 recomendaciones particulares y en colaboración con la Oficina de la Representante Especial de Naciones Unidas escogimos 3 para decir cómo van los países de Centroamérica, de la República Dominicana y de Cuba en estos 3 áreas específicos. Los 3 áreas son políticas públicas contra la violencia, legislación clara y definitiva contra la violencia contra niños y niñas, y el tercero son los sistemas de levantamiento de datos y de investigación para tener claridad sobre qué problema estamos enfrentando. Hemos reunido aquí delegaciones de ¿cuántos países? 9 países que incluyen representantes de gobiernos, representantes de la sociedad civil, sobre todo de ONGs que trabajan en favor de los derechos de los niños, y representantes jóvenes, niñas y niñas de los diferentes países que de forma muy natural se han incluido en estas discusiones y debates. Y voy a dejar sobre todo a ellos y ellas de contarnos un poquito cómo ellos viven la situación y cómo ven las expresiones violentas que diariamente están expuestos en las calles, en las casas y en las escuelas. Después estoy dispuesto para cualquier pregunta. Muchas gracias. Por estar presentes acá, créanme que es para nosotros muy importante que ustedes como periodistas estén acá. Bueno, nosotros hemos priorizado los temas que hemos tratado, son 5 temas de violencia, mi compañero un poquito más adelante les va a explicar, y las 3 recomendaciones del estudio de Naciones Unidas. Con relación a la recomendación número 1, en fortalecer los compromisos y medidas nacionales y locales, nosotros como niños y niñas hemos consensuado que los gobiernos deben de crear políticas que vayan a favor de nosotros y que sean sostenibles, ya que muchas veces se crean estas políticas, pero no existe un mecanismo claro que pueda sostenerlas o no son apropiadas para las necesidades de los niños. Ahora, la recomendación 2 habla acerca de prohibir toda violencia contra los niños. Es una recomendación bastante importante, dado que no todos son protegidos de la manera que deberían. Se los ponemos de esta forma. Nosotros, ¿cómo vamos a ser protegidos si nuestros propios padres nos pegan? Hablando de la ley de protección al menor. Ahora la recomendación siguiente. Es solo agregar un poquito. Es importante que al niño se le críe como una forma de confianza. Al momento de los golpes y todo demás, no creas confianza, sino que creas una figura de temor y una figura de imposición. La recomendación número 11 es elaborar y aplicar sistemas nacionales de reunión de datos e investigación. Como nosotros consideramos que es muy importante que el Estado colabore y ayude a todas las instituciones que están a favor de los derechos del niño para que ellas puedan organizar y realizar trabajos para que desde la propia voz de nosotros, niños y adolescentes, podamos expresar nuestras necesidades y así crear mecanismos, políticas y protocolos que vayan acorde a las necesidades y lo que necesitamos nosotros como jóvenes. Ahora mi compañera les explicará un poco acerca de lo que estuvimos trabajando, los 5 factores de violencia que nosotros consideramos que son importantes. Antes de empezar a hablar de ellos, es importante entender violencia como algo general, no solo como violencia física, sino como todo aquello que atenta contra nuestros derechos o nuestra integridad. Entonces, a nivel general de Centroamérica y del Caribe, evidenciamos 5 contextos y 5 tipos de violencia muy importantes. Lo que es la violencia familiar, que se da dentro de nuestras propias familias, la violencia en la comunidad, ya no estamos seguros ni ahí,
en donde se encuentran nuestras casas, la violencia en los centros educativos, donde deberíamos de ir a aprender. Tal vez a veces encontramos violencia tanto de nuestros profesores o de las autoridades como con nuestros compañeros. La violencia en las instituciones, con los hogares de acogida, o los hogares de acogida, cuando también deberían de ser lugares seguros, se convierten en lugares de peligro. Solo mencionar que las medidas que toman los estados en contra de los niños para aumentar las penas de cárceles, esas medidas no funcionan, ya que son medidas que en vez de generar ayuda, generan más violencia, porque el niño no tiene un desarrollo completo. Deberían de ser medidas que vayan a favor de crear o impulsar en el niño un conocimiento o una forma de restituir su camino. Llegamos a la conclusión también de que es importante que las medidas que tomen los estados sean preventivas, no tan solo correctivas. O sea, que lo enseñen a uno a no hacer eso porque no se debe hacer, o que lo justifiquen, no que ya después de que uno lo ha hecho, lo castiguen. O sea, nosotros como jóvenes necesitamos, o estamos pidiendo a gritos que nos enseñen, que nos muestren. No somos rebeldes ni nos gusta que nos... ¿Cómo se dice? Que nos traten de delincuentes y tal vez no lo somos. Al menos eso hablando un poco de Costa Rica, que muchas veces se da. También es importante que los gobiernos, los estados, todos en general, entendamos que los niños y los adolescentes tienen una forma de visión diferente. Que tal vez un estado hace un parque, pero para el niño el parque en sí no es lo que está necesitando. Eso es importante también. Oportunidad de trabajar para desarrollar una agenda que nos pueda ayudar a todos los países de la región a tener una visión de cómo podemos enfrentar este difícil reto, este fenómeno, incluso en sus expresiones nuevas, por ejemplo, violencia transnacional, violencia con nuevas tecnologías, etc. Ahora, yo represento Naciones Unidas y el secretario general y tengo por misión promover, apoyar, monitorear el seguimiento a las recomendaciones del Estudio Mundial por la Infancia. Y este proceso se está promoviendo en todas las regiones. En todas las otras regiones, porque no pudimos venir a República Dominicana y a Centroamérica anteriormente, se han adoptado importantes declaraciones políticas y agendas de acción. Y sería muy importante que Centroamérica no pudiera estar olvidada en este proceso. Otros grupos regionales no lo han hecho también, estamos trabajando con ellos para hacerlo. Entonces, esto es una publicación lanzada por mi oficina con todas estas declaraciones y compromisos. Estamos muy felices que con este encuentro en Santo Domingo vamos a tener la declaración de Centroamérica, la declaración de Santo Domingo, una agenda para Centroamérica. Y me dará mucha alegría poder referirla y mencionarla en otros puntos del globo. Y claro, ahora estoy a la disposición para lo que sea necesario para contestar. Pero muchas gracias de nuevo. Bueno, si Isabel quiere decir. Bueno, si tienen alguna pregunta o... Lo que habían manifestado los adolescentes que nos acompañan en el día de hoy. También en cuanto a lo que es el marco legislativo y la creación de bases de datos y mecanismos de monitoreo y seguimiento. Evidentemente no hay un divorcio entre las demandas que establecen los adolescentes y los trabajos que estamos realizando como organizaciones, sea gubernamentales o no gubernamentales, porque dentro del marco de las recomendaciones, dentro de los trabajos que estamos haciendo, está el tema de la participación de los niños, niñas y adolescentes, que son, a final de cuentas, para quienes trabajamos y hacia quienes va dirigido todo el esfuerzo que estamos realizando. Solo para también agregar un poco, nosotros hemos trabajado también con ellos en manera conjunta. Varios de nuestros países hemos tenido presentaciones ante ellos de cómo nosotros como adolescentes percibimos, sentimos la violencia, cuáles son las áreas que nosotros consideramos que deberían de tomarse, cuáles puntos deben de tomar. Y claro, como dijo ella, no estamos divorciados, cada quien está trabajando, solo que nosotros tenemos un trabajo igual.
solo que desde una manera de cómo nosotros lo vemos. Somos un gran grupo. No, yo quería solo subrayar que la contribución de los jóvenes que están aquí es absolutamente esencial, no es simplemente simbólica. Es esencial en el proceso de participación, de contribución a los debates, en sus presentaciones. Es fundamental en la claridad con que presentan sus propuestas y el reconocimiento de los retos que persisten en nuestras sociedades, pero es también fundamental de un otro punto de vista, que es la perspectiva de los niños y jóvenes de lo que significa la violencia, cómo la perciben, cómo los niños y las niñas pueden tener distintas percepciones y también recomendaciones para que se puedan considerar en el contexto de la escuela, de la calle, de la familia. Y sin esa riqueza será muy difícil para nosotros, si en el sistema de Naciones Unidas, sociedad civil, al interno de los gobiernos o de los parlamentos, saber lo que puede funcionar mejor para prevenir y corregir las situaciones de violencia. Entonces, no es una actitud simbólica, no es justo estar haciendo un favor, es un derecho fundamental de la niñez, pero es también para nosotros indispensable para ser el mejor en la visión de futuro que queremos nosotros. El 2, y va a la mano, es políticas públicas educativas para demostrar a madres, padres, gente en las comunidades, gente en las instituciones, maestros, maestras, cómo deben tratar a los niños y las niñas. Muchas veces el abuso que surge en las familias, y está el primer punto, digamos, donde los niños están expuestos y aprenden a comportarse violentamente, no lo hacen, los padres no lo hacen porque son malas personas, sino porque no saben mejor, porque ellos han sido educados de la misma forma y simplemente replican. Entonces lo que se requiere son políticas públicas para dar clara instrucción y orientación cuál es una disciplina positiva, una disciplina con amor y una disciplina que ayuda a una convivencia pacífica. Y ahí, como le dije al inicio, los medios de comunicación son aliados de primera que necesitamos para transmitir este mensaje.